Escucharemos a continuación las disertaciones de los especialistas que enmarcarán el trabajo de las comisiones en este cuarto encuentro. Y bueno, en primer lugar le vamos a presentar al doctor Vicente Barros, quien se encuentra aquí en el estrado, quien expondrá sobre tecnología aplicada a la mitigación del cambio climático. El doctor Vicente Barros es doctor en Ciencias Meteorológicas de la Universidad de Buenos Aires, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, investigador superior del CONICET, del IPCC, copresidente del Grupo 2 2008-2015 y miembro del Comité Ejecutivo del IPCC 2010-2015, con 68 trabajos sobre climatología, variabilidad y cambio climático, energía eólica y circulación atmosférica en revistas científicas con referato internacional y más de otros 100 trabajos. Es director de la primera comunicación nacional de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y redactor de los borradores de la segunda y tercera comunicaciones, director del Observatorio de Ambiente y Cambio Climático de la Universidad de La Punta de la provincia de San Luis, y ha sido distinguido con varios premios, entre ellos en el 2010 con el premio Bernardo Husay a la trayectoria científica y en el 2013 con el premio CONEX a las 100 figuras de la ciencia nacional de la década 2000-2010. Lo recibimos con un fuerte aplauso y agradecemos esta especial presencia aquí en el cuarto encuentro de Legislaturas Conectadas. Buenos días. Agradecer en primer lugar esta cordial invitación para hablar en un lugar tan distinguido, tan productivo, digamos, para la temática. ¿Me pueden dar las figuras, por favor? Bueno, yo la había llamado la esperanza tecnológica. No la tengo acá. Ah, la tengo que ver allá. Bueno, cada vez la esperanza tecnológica, porque cada vez está más claro que la solución del problema climático tiene que ver con la innovación tecnológica. Y cada vez son más los autores, las figuras relevantes de la política, de la economía y de la ciencia que hacen mención a este problema. Y para empezar, yo traje ahí una frase que en una entrevista dijo John Kerry, el negociador americano para el cambio climático, y que tiene a su vez en Estados Unidos el rol de coordinador de las políticas sobre cambio climático. Y lo que dice es que no hay dinero en el mundo. No, por favor. ¿Por qué me cambiaron? Anterior. Bueno, que no hay dinero en el mundo para detener el cambio climático con las tecnologías actuales. Subrayé lo de las tecnologías actuales, porque John Kerry no hizo más que, con este sincericidio, que decía, bueno, no nos pidan plata a nosotros porque no hay plata suficiente, no solo en Estados Unidos. Es una frase defensiva que él dio el motivo de la reunión de la COP27. Y además no hizo más que suscribir una tendencia que hay en la dirigencia política americana, porque la argumentación de la tecnología como solución viene de sí, pero yo voy a mirar para allá también. Si me pudieran ponerla en pantalla también. Bueno, muchas gracias.
era la política de Bill Clinton y de Obama. Así que no es más que de lo mismo. Bueno, la pregunta es si es cierto esto. Y para responder, más que un problema de voluntad, de opinión, vale verificar qué es lo que dice el IPCC, que es el organismo que coordina o evalúa toda la información científica. Y ahora sí, la próxima. La próxima, por favor. Bueno, no sé si llegan a ver ahí. Decía que el IPCC es el organismo que evalúa toda la información científica que se produce y hace una síntesis para los decisores políticos. En este caso, establecieron un estudio, hicieron un gráfico, que es el que le estoy presentando, que muestra los costos de reducir emisiones. Los costos expresados en dólares americanos por gigatoneladas de carbono evitado. Para ello, evaluaron más de varios miles de trabajos. Es decir, no es la opinión de un autor. Ahora bien, en la figura chiquita que está allá, está las emisiones de gases de efecto invernadero. En oscuro, el dióxido de carbono. En la franja intermedia, también dióxido de carbono, pero emitido por la deforestación. Y la última de arriba, la de los otros gases. Bueno, de eso vemos dos o tres cosas. Primero, que el dióxido de carbono es el gas más importante, mucho más, casi el 70%, que ha habido un crecimiento ininterrumpido en todo este tiempo. Y finalmente que las emisiones totales del último periodo que está ahí, está mostrado, creo que es el 2020, es 57 gigatoneladas de carbono equivalente. Equivalente porque hay emisiones de metano, de nitroso, de otros gases, pero se los reduce a emasiones de carbono. Y gigatoneladas quiere decir miles de millones. Pero de aquí en adelante voy a hablar de gigatoneladas. Bueno, vamos al gráfico fundamental. Ahí están en barras que marcan las gigatoneladas que se podrían evitar con tecnologías actuales en el año 2030. Es decir, en un escenario ya donde desde hoy se toman medidas y qué es lo que se obtendría en el 2030. Y es para 4 sectores. Uno es el de la energía, la fuente de energía. El tercero es el consumo de energía. El del medio es relacionado con la alimentación. Y el cuarto con los gastos sociales, la vivienda, la infraestructura, etc. Bueno, hay 4 colores. En celeste son los costos que son negativos, es decir, que no tienen costo, que es negocio hacerlo. Luego sigue un espacio de 0 a 20 dólares la tonelada de carbón, perdón, de dióxido de carbono siempre. El otro es de 20 a 50, de 50 a 100 y de 100 a 200. Y ahí termina. Bueno, ¿qué podemos concluir? Cuando uno evalúa los distintos costos de todo esto y lo suma, la próxima, por favor.
Bueno, la suma de todas las opciones de mitigación estudiadas con valor menor a $200 la tonelada es 41 gigatoneladas de carbono. Es decir, solo el 73% de las emisiones totales. Ahí estamos ya en un problema. Porque del resto no tenemos tecnología o son de costos muy altos, que es el otro 27%. 73% menor de las emisiones evitadas menores a $100. Bueno, cuando uno evalúa ahora el costo, a partir de este gráfico se puede hacer una estimación aproximada. El costo del 73% es 1,1 billones de dólares. Billones en el sentido español, porque son millón de millones. Y si consideramos todas las emisiones que están por encima de $200 y ponemos un piso que son $200, pero pueden ser mucho más, y sumamos todo, son 4,2 billones de dólares. Bueno, ¿es mucho o es poco? La próxima. Yo le rogaría que me habiliten la pantalla, porque entre otras dificultades que tengo, no veo bien. Entonces estoy casi ciegas. Bueno, ¿es mucho o es poco? Bueno, el Producto Bruto global es 96 billones de dólares en el año 2018, 2020, no me acuerdo ahí cómo está, 2020. Y hoy está cerca de 100, así que la cuenta es fácil. Reducir emisiones menores cuyo costo es menor de $200 es más o menos 1,1%. Mientras que reducir el total de las emisiones sería superior a 4,2%. Bueno, volviendo sobre si es mucho o es poco, el crecimiento del PBI entre el 2000 y 2020 mundial tuvo un promedio del 3%. Esto para evaluar qué significa esto. Y el costo militar, de gasto militar, según el Instituto Internacional para la Paz de Estocolmo, es 2,2% del PBI mundial. Entonces uno podría llegar a una rápida conclusión de que el gasto de 1,1 es razonable y realizable. 4,2 o más de 4,2, no sabemos cuánto, ya es muy difícil, comparado con el gasto militar, que por otra parte está mucho ya en ascenso, y comparado con, bueno, nuestra propia realidad. Nosotros tenemos un déficit fiscal que, bueno, está en el 2, 3%, y nos cuesta muchísimo terminar. Bueno, ahora estoy más... Bueno, pero estamos con un problema porque vamos a reducir el 73%, supongamos que se hiciera todos los deberes, que ya es bastante, estaríamos reduciendo el 73% las emisiones, que seguiríamos emitiendo. Y como el dióxido de carbono no dura por lo menos 100 años o más,
lo vamos acumulando. Por eso que lo que se trata de obtener es emisiones cero, con lo cual no quiere decir que se va a enfriar la Tierra, pero va a dejar de calentarse. Con emisiones cero, pero no con emisiones reducidas. Entonces, la esperanza es que este estudio está hecho sobre la base de tecnologías actuales. Lo mismo que las palabras de Kerry. Es con las tecnologías actuales. Pero las tecnologías sabemos que están evolucionando rápidamente. Bueno, algunas cositas interesantes con respecto a la sección del gráfico anterior relativa a las energías. Vemos que la energía solar tiene prácticamente 2 gigavatios y medio que están en celeste, es decir, son competitivas ya. Lo mismo la energía eólica. Y este gráfico nos permite ver dos cosas una es que hay mucha publicidad, hay mucha prensa sobre la captura del carbono y los secuestros como solución. Fíjense que no hay nada celeste allá abajo, es la última. No hay nada celeste y tampoco es mucho lo que se podría lograr. Esto se sabe bastante porque como es algo muy simpático para los productores de petróleo, hubo suficientes experiencias concretas de captura. La otra cosa que se menciona, y es el caballito de batalla, por ejemplo, de Francia, es la alternativa nuclear. Y otra vez el estudio muestra que apenas se podría reducir con la tecnología actual y las circunstancias actuales una gigatonelada y mucho menos barata, es decir, apenas una fracción muy pequeña sería competitiva. Bueno, de la fuente de energía primaria alternativas tenemos la tecnología disponible, sabemos que tienen una magnitud global significativa, porque puede haber alternativas de generación de energía, como por ejemplo la hidráulica. Es interesante, es barata, todo, pero desde el punto de vista de la significancia a nivel global no es importante. No hay energía hidráulica en el mundo para lo que se necesita. Sí la hay para solar fotovoltaica, eólica, geotérmica y nuclear. Y de la competitividad comercial es lo que acabamos de ver. Fundamentalmente aparenta ser la solar fotovoltaica y la eólica. Pero mucho más la solar fotovoltaica porque ha estado reduciendo sus costos en forma extraordinaria. Ahí en el gráfico se ven los costos en el año 2000, 2010, 2020, donde dice fotovoltaica la figura de la izquierda. Bajó de $600 el megavatio instalado a más o menos 100. 6 veces. La eólica ya era competitiva. La competitividad se da contra las energías fósiles que están en esa banda, porque hay distintas circunstancias, en la banda marrón clara, y la energía eólica ya era bastante competitiva, ha reducido también sus costos, pero mucho menos. El gran avance tecnológico está en la solar fotovoltaica. Bueno, el viento tiene dos gráficos, uno en tierra y otro en mar, más o menos lo mismo. Y finalmente, la acumulación de energía en baterías ha tenido también una caída de precio enorme. En el panel de abajo están la adopción en gigavatios de energía y también la eólica solar
han tenido un crecimiento exponencial. Al punto que hoy es el 5% de la energía primaria que utiliza la humanidad. Es algo espectacular. Que ya tenemos 5% de energía limpia. Y es lo que nos ofrece alguna esperanza. Bueno, los factores tecnológicos entonces son una alternativa. Otra alternativa es la regulación, es decir, regular todo tipo de actividad a través de leyes y regulaciones. Pero esto aparece difícil en estas circunstancias, porque en estas circunstancias hay una puja comercial y de poder entre dos bloques, otra vez, que hace muy difícil la negociación de temas que son de interés común. No digo imposible, pero es bastante difícil. Por lo pronto, lo que hemos visto en celeste nos dice que hoy, ya, al 2030, tendríamos 8 gigatoneladas por año de gases de efecto invernadero que pueden reducirse sin mayores costos. Así que la innovación tecnológica parece ser el camino elegido. Es el camino elegido, como ya dije, de Estados Unidos y más recientemente de Europa, y siempre fue de China, que son los 3 grandes actores de este programa. Bueno, mientras tanto tenemos algo positivo. Hay un casi unánime consenso global sobre el problema del cambio climático. Hay escépticos que no faltan, pero no tienen prensa, se refugian en las redes sociales y además no alcanzan a interesar a sectores serios. Bueno, este consenso unánime permitió ya hace rato el Acuerdo de París, que estableció como metas 1,5 grados y 2 grados. 1,5 grados deseable y 2 grados y bueno, si no se puede hacer más. ¿Por qué estas metas? Porque pasado estos límites de calentamiento sobre el periodo preindustrial, existe alguna probabilidad de que se desate un proceso de calentamiento autosostenido. Y entonces sí va a ser mucho más difícil controlar. Bueno, sin embargo estamos en una gran contradicción. Estas son las emisiones globales de dióxido de carbono, que es el primer gas. Y lo que se ve es un crecimiento sostenido. En el año 2018, que está este gráfico, termina allí, había cerca de 38 gigatoneladas de carbono anual. Y está marcado el Acuerdo de París para mostrar que no pasó nada. Si este gráfico sigue hasta hoy, sigue sin pasar nada. Y es una gran contradicción, porque tenemos un consenso en la clase política, en los empresarios, los sectores en el público, y ese consenso no se traduce en unas medidas concretas. Y aparecen horizontes y promesas, pero yo ya que tengo varios años lo vengo escuchando hace 20 años, 30 años. Así que estamos en presencia de una tormenta perfecta. ¿Por qué los combustibles fósiles siguen vigentes? Bueno, en primer lugar, con la infraestructura actual y la planificada al 2030, ya se superan los 2 grados. Y no lo digo yo, lo dice el IPCC en el último informe, que es del año 2003. Así que ya lo que ya está planificado, lo que ya tenemos, ya nos está llevando a más de 2 grados. El otro problema que no es muy conocido o que no se discute mucho es que los combustibles fósiles son muy competitivos, porque no se trata del precio que hoy tienen, sino el precio que pueden llegar a tener. Nada que ver con el precio de... Todos los días vemos que el petróleo sube, baja y de extremo enorme, y siempre se sigue produciendo. Es decir, que el costo real está mucho más abajo que el costo de venta. Y eso hace que, ante la presión que
la competencia de las energías alternativas, el petróleo, el carbón van a seguir bajando de precio. Van a seguir siendo alternativa. Eso es grave. Y después hay nuevas circunstancias económicas que voy a referirme después. Bueno, esto es para resaltar que no, el precio de extracción y transporte del petróleo no es el de la comercialización. Es mucho menor. Y tiene mucho margen para competir con las renovables. Bueno, lo más difícil, las nuevas circunstancias económicas. Este es un gráfico que trata un tema políticamente incorrecto. Acá están las emisiones agregadas de CO2, que es el principal gas, de dos grandes grupos de países. Los países, según la clasificación del Banco Mundial, con ingresos altos, están representadas en la curva azul. Y los países con ingresos medios o bajos, ahí estamos nosotros y prácticamente el 80% de la humanidad, está en trazo rojo. ¿Qué significa esto? Que en el año 70 los países ricos emitían el doble que los países pobres. Después se igualaron y hoy tenemos que el 65% de las emisiones son de los países en desarrollo y el 35% son de los países ricos. Y eso es un problema para la solución, porque por otro lado, este 35% lo emite el 20% de la población. Así que si calculo las emisiones por habitante, sigue habiendo una enorme desigualdad económica. Pero acá hay una cosa más grave. Yo miro del año 2000, que se despegan las dos curvas, hasta la actualidad, los países ricos prácticamente no aumentaron sus emisiones. Incluso disminuyeron un poco. Los países pobres aumentaron todo el crecimiento de las emisiones desde el año 2000 hasta acá es de los países en desarrollo. China en primer lugar, pero no solo China, la India y el resto. Y este es un problema grave porque estos países necesitan desarrollarse. Bueno, ¿qué sucedió? Para hacerla breve, no voy a hablar de este gráfico de la izquierda, voy a hablar de la derecha. El de la derecha es los dos grupos de países, ahora calculado no el PBI, sino la paridad de poder adquisitivo, que es una forma de medir el PBI por los bienes concretos y no por la tasa de cambio. Y lo que se ve es que la economía de los países en desarrollo ya superó a la de los países desarrollados, tomados en conjunto, aunque siempre sigue habiendo una gran desigualdad cuando se mira por habitante. Bueno, ¿por qué pasa además esto? Primero, los países en desarrollo son los que están creciendo mucho más rápido que los países desarrollados. Mira. Pero hay otra consecuencia, otra causa. Este gráfico, el de abajo, muestra lo siguiente. En la abscisa horizontal se muestra el PBI otra vez los mismos grupos de países. Esta vez los países son, el trazo azul es de los países de alto ingreso y los otros son de los ingresos medio y medio bajo. Y es el PBI por habitante en la horizontal y la energía primaria utilizada por habitante en la vertical. ¿Y qué nos dice este gráfico? Que entre 1970 y 2014 los países ricos duplicaron su PBI. Sin embargo, sus emisiones per cápita, no sus emisiones, su energía, el consumo de energía per cápita se mantuvo constante. No aumentó. En cambio, los países pobres, en ingresos medios y bajos, en todos los casos para aumentar su PBI tuvieron que dar consumo de energía. Es decir, que los países desarrollados crecen sin más energía y los países en desarrollo necesitan más energía. ¿Y por qué es esto? Porque el nuevo tipo de desarrollo, cuando se alcanza cierto nivel económico, implica una desmaterialización de la economía.
Bueno, porque en primer lugar lo que crecen ahora son los servicios. La finanza, la educación, la salud, el esparcimiento. Fíjense lo que significa el negocio del fútbol, nada más. Después hay una saturación del mercado de bienes físicos. Si bien los bienes físicos son cada vez más sofisticados, la ladera siempre es una ladera. En otro caso, otro efecto es la miniaturización, la digitalización de muchos procesos, finalmente el trabajo software. Y eso depende del estadio de desarrollo, porque los países más pobres todavía necesitan carreteras, no todos tienen auto, no todos tienen los bienes necesarios. En el caso de la India, por ejemplo, 500 millones no tienen electricidad. Y tener electricidad significa emisiones si no se hacen por energía limpia. Así que este es el problema que tenemos. La reducción de emisiones en países en desarrollo, que son las que están creciendo. Pregunta, respuesta. Es extremadamente difícil, ya se pueden dar cuenta. Y esto se traduce en medidas, en opinión, en compromisos concretos. Tenemos la convención, el compromiso de reducir emisiones a cero en el año 2050, total, global. Pero China dice, lo voy a hacer en el 2060. Y la India lo dice oficialmente. India dice en el 2070. Y para peor, estos dos países tienen abundante carbón. Y lo van a preferir, y además está claro en sus declaraciones de que van a usarlo. Así que esta es la... Bueno, si no alcanza entonces, la pregunta es si tenemos alguna bala de plata. Y acá otra vez aparece la tecnología, aunque distinta. Bueno, si no alcanzan las reducciones, con todo que tenemos esperanza de que con la energía solar se puede ir bastante cerca de la solución. Pero si no alcanzara, tenemos otras herramientas. La geoingeniería significa el cambio voluntario de la humanidad del clima. Hasta ahora lo estamos cambiando de forma involuntaria. El asunto es, bueno, podemos compensarlo en forma voluntaria. Bueno, hay varias herramientas de este tipo. Una es la forestación, que tiene un aporte temporario ilimitado. Y mucho mejor que nada es de mejorar mejor es detener la deforestación. En la meta del milenio se pensaba que en el 2020 se iba a haber detenido la deforestación. No pasó. Ahora se pone la meta del 2030. Veremos. La captura química de carbono. Ya vimos que es pocas las posibilidades y muy cara. No quiero entrar en detalles porque tengo tiempo. Pero existe una cosa que es lo más audaz, el manejo de la radiación solar. ¿De qué se trata? Se trata de emular lo que hacen los volcanes. Los grandes volcanes cuando inyectan en la estratosfera partículas que terminan produciendo ácido sulfúrico y eso forman aerosoles que reflejan la luz solar. Entonces, se le ocurrió a Paul Cruser, premio Nobel por el tema del ozono, el creador de la palabra antropoceno, del término antropoceno, un hombre brillante. Se le ocurrió hace ya 20, 25 años la idea de ¿por qué no hacemos volcanes? ¿No? Este es el volcán Pinatubo, el último de los volcanes poderosos que enfrían el clima. Fue en junio del 91 y rápidamente en un par de años bajó casi 0,5, bueno, no casi, 0,5, medio grado, y su efecto duró hasta 5 años después.
Bueno, el manejo de la radiación solar por siembra de aerosoles es atractivo porque produce un rápido enfriamiento. Supongamos que en el año 2050 cumplimos con la meta de no emitir nada, o emitir y ser compensado por la captura. Bueno, fenómeno, no tenemos más calentamiento, pero lo que tenemos de calentamiento adquirido, los 2 grados, o 1,5 grados, o lo que sea, se va a gastar, va a seguir haciendo daño. Esta técnica tendría la virtud de enfriar rápidamente, 2 años. ¿Por qué digo que lo otro va a estar? Porque el dióxido de carbono va a estar por más de 100 años. Y además tiene un costo accesible. Hay varias estimaciones, pero bueno, en definitiva, la estimación más alta es de 15.000 millones de dólares por año. Son monedas para. Así que es atractivo. Ahora, es una intervención audaz. Estamos metiéndonos a cambiar el clima deliberadamente. El tema requiere muchísimo estudio y hay un proyecto de la Universidad de Harvard. Hay varios proyectos, pero hay un proyecto muy importante de la Universidad de Harvard, muy financiado por poderosos señores económicos, del cual participa una argentina, Camilo. Este proyecto, ¿qué es lo que está haciendo? Estudiando con modelos los posibles impactos de esta medida, porque evidentemente va a haber algunos impactos. Lo deseable es que no se llegue a esta instancia, que con la energía solar se pueda resolver el problema. Pero si no se pudiera resolver, por lo menos hay una luz en el túnel de que no necesariamente estamos condenados, como muchos agoreros dicen, a extinción, etcétera, etcétera. Bueno. Muchas gracias. Muchas de estas ideas las pueden encontrar en este libro de Cautivos a Señores del Clima, que es mío, está en Amazon. Muchas gracias a ustedes. Que sea bien caluroso el aplauso para el doctor Vicente Barros. Un honor para las puntanas y puntanos tenerlos aquí en nuestra casa, en nuestra legislatura, en las legislaturas conectadas. Me emociona porque recién hablamos de poder estar todos con usted en estos imprevistos, así que le agradecemos mucho su amabilidad y su paciencia. Muy atento.